Y continuamos en CAE la noche. Como dijimos en la parte introductoria, esta administración se enfrenta a un desafío distinto a los anteriores. No de la misma magnitud, porque no se puede comparar estas escaramuzas fronterizas con la pandemia y cómo se manejó luego de una exitosa campaña de vacunación que la trajo al tiempo y que buscó los recursos hasta debajo de las piedras la actual administración, ni tampoco con el vendaval inflacionario de origen externo, que gracias a la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central y acompañada del Ministerio de Hacienda, ha podido mantener la inflación en un dígito, incluso en los momentos más difíciles. Actualmente la inflación está por debajo o dentro del rango meta, tanto la inflación general como la inflación subyacente, eso gracias a la enorme cantidad de subsidios que ha tenido que disponer el gobierno a través del Ministerio de Hacienda para apoyar las actividades productivas y evitar que los precios internacionales pues impacten los precios internos de los combustibles, de la tarifa eléctrica y de algunas materias primas vinculadas a la industria alimentaria. Pero esta vez este es un desafío complejo. Complejo porque el presidente Luis Abinader y las autoridades saben que aquí la estrategia es de disuasión más que de ataque. Y creo que me voy a explicar un poco con eso. El presidente estuvo esperando las decisiones de la Comisión Mixta Bilateral, que estuvo reunida esa comisión con funcionarios del gobierno de Haití y funcionarios de República Dominicana en la Cancillería. ¿Cuál es el problema con esto? Es que el gobierno haitiano no tiene control sobre su propio territorio. Entonces no puede acordar con el gobierno dominicano las medidas para, digamos que detener las obras de desvío del río Dajabón, también conocido como el río Masacre, que es una especie de frontera natural a la altura de Dajabón entre los dos países. Y digo esto porque el presidente fue esta mañana y dijo desde el Ministerio de las Fuerzas Armadas que las Fuerzas Armadas Dominicanas estaban preparadas para preservar el territorio o la integridad del territorio nacional y evitar que bandas que operan en el territorio haitiano sin ningún tipo de control, pues puedan penetrar al territorio nacional y hacer y causar desmanes. Esa es su responsabilidad, garantizar la integridad del territorio nacional y para eso él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas también, que le rinden obediencia al poder civil. Pero esto, más que un momento de ataque, de batalla, es un tema de disuasión. Y un tema de fondo es que el cierre de la frontera implica el cierre de los mercados binacionales. El gobierno sabe que estos cierres no son sostenibles por mucho tiempo, porque afectan no solo a los productores nacionales que pueden soportar un tiempo más largo, sino a consumidores haitianos del otro lado de la frontera, y eso podría generar un conflicto social importante o agregar mayor presión al conflicto ya existente en la frontera. El presidente sabe, y cuando digo el presidente hablo de la estrategia de las autoridades, que no debe dejarse llevar por estas voces que entienden que un conflicto fronterizo es casi una guerra nacional y comienzan a hablar de patria y comienzan a hablar de cosas casi decimonónicas y que buscan de alguna manera como empujar al presidente a tomar decisiones más allá de la racionalidad y la tranquilidad que llama este momento histórico. Y es que nunca la situación en Haití se había deteriorado tanto en términos institucionales porque no hay un gobierno que tenga control sobre todo el territorio haitiano. Y estas bandas operan y ya se ha dicho que en el caso de las obras de desvío del río Dajabón, la está haciendo incluso un privado. Eso es dentro de las especulaciones que se están haciendo y que ni siquiera tiene que ver con un tema gubernamental, lo que muestra o evidencia que el gobierno haitiano no tiene control sobre su propio territorio. Entonces, es importante
estas medidas de cierre temporal de la frontera, aunque el presidente ha dicho que va a tomar todo el tiempo que sea necesario. Digo del cierre temporal porque aquí hay una presión por el lado económico y por el lado social que lógicamente puede surtir efecto en disuadir a que se continúen las obras de canalización del río Dajabón del otro lado de la frontera. Hay que tener cuidado con esas voces, esas alarmas, en medio de una campaña electoral ya inocultable, aunque la Junta Central Electoral diga que no, pero ya estamos en campaña porque hay almas que salvar y hay algunos discursos que quieren pescar en río revuelto, sobre todo unos discursos anclados en el siglo XIX y parte del siglo XX, entendiendo que nosotros, que el vecino está en capacidad de plantarnos cara y hacernos una guerra y de invadir el territorio. Y eso está fuera de cualquier tipo de racionalidad, tanto militar como desde el punto de vista de la fuerza civil. Digo esto porque de verdad que cuando uno ve todos estos discursos que tienen espacio en estos momentos, que de alguna manera tocan una fibra de todos los dominicanos, ese tipo de discurso hay que tenerle cuidado porque tiene mucha voz pero pocos votos. Lo digo por un presidente que podría ser dentro de poco también candidato a la reelección, porque ya lo comienzan a promover en su propio partido y aunque requiere de una convención interna, pues tiene que estar mirando en el horizonte y la oposición claramente va a entender que cualquier decisión que se quiera hacer, el gobierno buscaría monopolizar el tema para ampliar sus simpatías en el mercado electoral. Y es que llega este momento, un momento complejo. Y además, la comunidad internacional está mirando sigilosamente. Sigilosamente porque no está siendo solidaria en el sentido de permitir el despliegue de una fuerza multinacional para que vaya en auxilio de Haití, pero sí está pendiente de cualquier cosa que se hace de este lado de la frontera para evitar que la migración se vaya de la mano o algunas medidas que se están tomando desde otra perspectiva, en el caso de la construcción de la verja perimetral, mal llamado muro, para dividir y complejizar o poner un grado de dificultad para que la migración ilegal continúe llegando a nuestro país, luego de una crisis inocultable como nunca antes se había visto en ese país, y de repente, repito, la comunidad internacional mira sigilosamente ante un silencio que nadie entiende, con una promesa de que se van a desplegar fuerzas multinacionales, pero esas fuerzas no terminan de llegar. Por eso el gobierno dominicano tiene que ser más estratégico y más, cuidadoso que nunca. Porque, repito, esta es una batalla que se va a ganar con disuasión más que con fuerza. Hacer ver a la comunidad internacional lo que está pasando, sobre todo con esto que parece como una provocación, porque este es un enemigo como que no muestra la cara. No se sabe quién es que está detrás de esto. Si es el gobierno, y el gobierno prácticamente, el gobierno haitiano parece decir como nosotros no tenemos poder sobre ese territorio, además están llegando algunos líderes vinculados más a esas bandas que están a sus anchas implantando el terror, la muerte y el dolor en el territorio haitiano, y entonces, bueno, no se sabe si es con autorización del gobierno haitiano, si es un privado, no se sabe. No se sabe. Entonces, ojo, cuidado, estratégico, disuasivo. Vamos a cerrar la frontera, me parece una medida atinada para buscar la disuasión, para que se detengan los trabajos de, desviación del río Dajabón o el río Masacre, como aquella novela histórica del Masacre se pasa a pie de don Freddy Prestol Castillo. Entonces, eso hay que tener claro qué es lo que se va a hacer y de verdad que el ruido de sables que se escuchó esta mañana, la arenga,
frente a las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas Armadas, todos somos uno y todo eso, que estamos listos y la moral está en alto, es parte de una estrategia disuasiva. Los militares en la frontera, cierro la frontera por un tiempo determinado, detengo el mercado binacional y veo lo que pasa. De eso se trata la estrategia. Y cuidado con estos discursos altisonantes, que algunos quieren apropiarse de ellos, pero repito, ese tipo de discurso tiene muchas voces, y sobre todo en las redes sociales. Lo que no tienen es votos. Y el presidente tiene que tener cuidado con eso. No dejarse seducir por esos discursos, sobre todo un presidente que potencialmente podría ser candidato a la reelección. O mejor dicho, a la repostulación. La reelección es el hecho luego de que la voluntad popular se expresa, pero bueno, ustedes saben lo que estoy diciendo. Sin embargo, quiero ser claro y categórico. El presidente se enfrenta a quizás el desafío más complejo de su gobierno, porque si las otras eran choques externos que no dependían de él ni de ningún país del mundo, la pandemia afectaba igual prácticamente al mundo entero. Y el vendaval inflacionario de origen externo producido por la invasión rusa a Ucrania también. Pero esto solo afecta al territorio dominicano y al territorio de nuestros vecinos. Entonces ya no es un problema de alcance global, es un problema particular, donde los ojos del mundo nos miran y donde no todos están dispuestos a ser solidarios con el problema. Entonces, aquí hay que hilar fino, hilar muy fino, porque me parece que, repito, el adversario o el que provoca la situación aún no muestra la cara. Entonces se está caminando como en el filo de una navaja en medio de un proceso electoral prácticamente sobre ruedas. Entonces quería decir esto porque el cierre del mercado o de los mercados binacionales, que son 3, afectan a los productores y comerciantes dominicanos, pero también afecta a los consumidores en Haití y puede provocar un problema social que agrave la situación en Dajabón. Estoy poniendo los temas sobre la mesa y sé que el presidente tiene un mandato constitucional de cuidar la integridad del territorio nacional y lo ha estado cumpliendo. Y las Fuerzas Armadas tienen ese mandato también supeditado a la decisión del Poder Civil, encabezado o representado por el presidente de la República, que es el que dirige el Poder Ejecutivo. Entonces, hay que tener cuidado, no hay que llevarse de esos ruidos, porque hay muchas personas que están subiendo el volumen, queriendo validar cosas, a ver cómo se montan en la ola, y a ver si representan algo, a ver si pueden lograr alguna victoria, aunque sea pírrica en términos electorales, cosa que nunca han tenido. Pero una cosa es la responsabilidad que se asume cuando se está en el gobierno, y otra cosa es la responsabilidad que se asume cuando se es oposición o se está viendo el juego desde las gradas. La responsabilidad la tiene quien ejerce el poder político, en este caso. Por eso es importante mantener esta estrategia que, repito, busca disuadir, busca enseñar los dientes pero no morder, busca un resultado vía la presión del cierre de la frontera para que del otro lado entiendan que esa situación solo se resuelve vía la cooperación, porque vía el enfrentamiento ambos lados pueden ser perjudicados, o mejor dicho, ciudadanos de ambos lados con un mayor saldo negativo para los ciudadanos que viven del otro lado de la frontera. Y ojo, y con esta termino el bloque,
las relaciones dominico-haitianas son más que la frontera. Las inversiones de dominicanos o de empresas dominicanas que hacen trabajo en Haití y de empresarios y demás haitianos que tienen intereses en el país son mucho más que un conflicto puntual fronterizo. Entonces hay que poner sobre la mesa, hay que poner en un balance el peso de las cosas. Y yo sé que las autoridades tienen una estrategia o la han estado creando, pero tienen que cumplir también con la demanda en un, periodo electoral que ya abrió, y tiene también el presidente un poco que tratar de compensar el riesgo político. Y eso también se puede entender. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche.